Saludos, hay movilización en la frontera, hay gente un poco estresada, no se estresen, ya tenemos contacto no solamente en la frontera con Sebastiana Barraez, sino también, la voy a llamar ahora, sino también con Efraín Orlando Goncalves en Bogotá, para saber qué se dice en ambos lados. Pero antes, vean la movilización, véanla. Pues, pues sí, señores, ahí tenemos a Orlando Goncalves desde Bogotá. Acabas de ver toda esa movilización que hay en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Qué es lo que está pasando y qué se dice en Bogotá de lo que está pasando en la frontera? En Venezuela hay quien dice que lo que pasa que es parte del show, una movilización ya anunciada previamente por Maduro, la movilización en la etapa naranja. No se hizo la primera amarilla, pero todo esto lo digo para que la gente no se angustie. ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen en Bogotá, Orlando? Bueno, comencemos por lo que dicen en Venezuela. Sebastiana Barraez, que es una periodista seria y versada en los temas militares, publicó ayer o hoy un reportaje donde decía que la alerta naranja no existe en el argot del ejército venezolano, que eso fue un invento de Nicolás Maduro de alguna película que vio y Ajá. que se usa ese argot. Espérate un instante, la tengo justamente aquí y le pregunto, Sebastiana, estoy con Orlando Goncalves. ¿Qué dice? ¿Qué dices tú de lo que pasa en la frontera? Te escuchamos. Buenas noches, en Napoleón. Hola. Bueno, en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña ha habido cierto movimiento, pero la verdad no se corresponde nada con los anuncios que le hizo al país Nicolás Maduro, no solamente desde el punto de vista de la alerta naranja, sino de los ejercicios militares. A pesar de alguna movilización de convoy, de tropa, la verdad es que no ha pasado nada que demuestre que Colombia debería estar en alerta, porque no hay realmente evidencia de que haya más allá de una movilización, un poquito más allá de lo normal, porque en los puentes internacionales sigue habiendo el flujo de ida y vuelta de gente que va a hacer compras, de gente que se va del país. Siguen ocurriendo los cobros por el contrabando, han ubicado algunas alcabalas específicamente en los sectores de Ureña, pero nada más allá de lo que normalmente ocurre hasta los momentos en la frontera colombo-venezolana. Gracias, Sebastiana. Ya sé que tienes que tomar el avión que está en la puerta del avión. Un abrazo, hasta luego. Sebastiana Barray, ya lo tienes. Buenas entonces noches, lo que está diciendo. Buenas noches. ¿Qué dicen en Bogotá? En Bogotá dicen exactamente lo mismo, que no están preocupados, que esto es una fanfarronería más de Nicolás Maduro, que la capacidad de movilización es absolutamente nula, si bien tienen algunos equipos, no tienen quien lo maneje, se burlan del hecho de que Venezuela tenga 2.000 generales, eso es más que la cantidad de generales de la OTAN todos sumados, y la OTAN son 29 países, incluidos los Estados Unidos. Entonces, estos 2.000 generales además son personal, muchos de ellos están en empresas y están en negocios. Entonces, ellos están claros que, digamos, es una fanfarronada del señor Maduro
y que esto no va a llegar a nada y que para nada los tienen preocupados. Y de hecho, no hay registro de movilización de tropas colombianas hacia la frontera. Bueno, muchísimas gracias, Goncalves. Orlando Goncalves desde Bogotá, así estamos comenzando nuestro programa de hoy. Tenemos también a Pablo Aure, que va a hablar justamente del TIAR y la importancia. Tenemos a Bernardo Jurado, que va a hacer una misión imposible, tratar de culturizar a Maduro, ¿no? Y más. Ya vamos a ver, pero antes vean esto, lo que es la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Revolucionaria. ¡Chávez vive! Aquí tengo al profesor Pablo Aure, es el secretario general de la Universidad de Carabobo, un hombre realmente combativo y un gran luchador, es coordinador general de la Coordinadora Ciudadana. Compromiso ciudadano. Compromiso ciudadano. Aure, tú llevas muchos años enfrentado al régimen, inclusive en los primeros años de Chávez Frías, cuando mucha gente todavía creía que él era demócrata, un poco temperamental, de tendencia, bueno, militar al fin, ¿no? Pero demócrata, inclusive hasta el propio Teodoro Pekov declaró públicamente que él era un demócrata, vamos a estar claros. ¿Cuándo descubres que no es tan demócrata? Mira, es que a medida que él en muy poco tiempo demostró de qué era capaz de ser, ¿no? El mismo, yo creo que la gota que rebasó la copa fue la decisión de él de promover el 20 de diciembre el nombramiento de fiscal general de la República a una persona que era el vicepresidente de la República. Él impuso al vicepresidente de la República como el hombre más fuerte desde el punto de vista procesal penal que podía existir o que puede existir en Venezuela, como el fiscal general de la República, que es quien tiene el monopolio de la acción penal. Él le impuso ¿a quién? Porque en la Asamblea Nacional había gente a su favor y estaban también los tradicionales partidos políticos en esa asamblea. Claro, para eso, para allá iba, ¿no? Todavía hay gente, es más, personas que estaban en esa asamblea que le echan la culpa de todo lo que está ocurriendo a quienes votaron por Chávez. Y los culpables no son los que votaron por Chávez, porque podemos decir que pueden estar estafados, o se sentía, fue una estafa lo que hizo Chávez con sus ofertas electorales. Bueno, que iba a recuperar el país, que iba a acabar con la corrupción y todas estas cosas que son banderas que muy fácil de comprar. Pero lo que es imperdonable, que un veterano político, o unos grupos políticos, o unos partidos políticos que sabían qué iba a hacer Hugo Chávez, hayan pactado con él, y que me acuerdo muy claro del 20 de diciembre, porque ese día se nombraron o se relegitimaron los poderes. Se nombró el fiscal general, se nombró el procurador general, el procurador no, el defensor del pueblo, el contralor general de la República, y se nombraron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y creo que también el Consejo Nacional Electoral y toda esta gente. Pero eso hubo un acuerdo político entre distintos partidos políticos, y de aquí voy a excluir, fíjate tú cómo son las cosas y cómo van cambiando. Tengo que excluir a Primero Justicia, porque creo que ese día los muchachos, digo los muchachos porque eran muchachos en esa época, hace 20 años, llevaron unos cochinos o un cochino a la Asamblea Nacional y dijeron que esto fue una cochinada lo que hicieron. ¿Ok? Excluyo a Primero Justicia y debo excluir también a COPEI, porque uno de los diputados allí salvaron el voto, los copellanos y los de Primero Justicia. El resto, lo que es el MAS, AD,
Proyecto Venezuela y todo esto, votaron a favor del nombramiento de esas personas a sabiendas que se le estaba entregando el país a Chávez. Pero más grave fue lo del fiscal general. Eso es de todos, lo más grave es el fiscal general, estamos claros, porque en sus manos reposa, de acuerdo a la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, el monopolio de la acción penal en contra de los altos funcionarios, sean gobernadores, sean ministros, sea el presidente de la República, o sean, inclusive, de acuerdo a la Constitución, los generales. ¿Ok? Porque allí se estableció en la Constitución que para juzgar a los generales, y vimos cómo Chávez se encargó de destruir la Fuerza Armada involucrando a los generales en asuntos en todo. Ahora, yo recuerdo que ya para diciembre del 2000 el programa mío estaba prohibido y yo estaba en mi primer exilio, porque empezaron a amenazar y porque ametrallaron la casa, etcétera, etcétera. Entonces Venevisión me llevó para otro trabajo y me sacó de Venezuela por seguridad de mi familia. Y todo eso se hizo por las denuncias que se hacían para entonces. Es decir, ya se sabía que Chávez Frías y su grupo estaba imponiendo una dictadura. Total. ¿Crees entonces que esos veteranos de los países, de algunos de los partidos tradicionales, y digo algunos porque tú estás salvando a Copey y estás salvando a Primero Justicia, pero de la época, fueron en la trampa? Mira, estoy salvando a eso de la época. Yo no estoy salvando a nadie, sino que, bueno, en ese momento hay que hacer el justo reconocimiento a quien salvó el voto. Mira, yo pienso porque en las primeras de cambio se pensaba que se estaba enfrentando era a un mal político, a un mal gobernante, a un tipo más del montón, que bueno, con el tiempo la gente, tú sabes, y lo podían sacar. Pues se equivocaron. Chávez era el rótulo de una gran organización criminal terrorista que no era un político tradicional, sino que era una especie de hacer política que no solamente era un mal gobernante, sino que ya tenía muy bien definido lo que quería hacer. Destruir el brazo armado, que es la Fuerza Armada, que es el que le podía echar una lavativa. Destruir los partidos políticos. Ya va. Yo creo que a un principio, porque lo decía él en privado y lo decía Arias Cárdenas en privado, lo que querían destruir era la Guardia Nacional, porque es más, en los mapas que hacían, Guardia Nacional la identificaban con las siglas de cuánto hay para eso. Creo que él en principio quiso quedarse en el poder, obviamente. Lo que quería era el poder. Bueno, casi todos los políticos quieren eso, aunque para mí Chávez no es político, sino un delincuente, pero bueno, ni siquiera militar, pero fundamentalmente es que él sintió que Fidel Castro, con la palabra exacta de la lengua castellana, le jalaba bola, mientras que las primeras personas a las cuales él acudió y que se sentía identificado porque lo decía, como Tony Blair, como la Tercera Vía, como cuando fue a tocarle la campana para cerrar una de las jornadas de Wall Street, donde está allí el significado máximo del capitalismo, es Wall Street. Allí, ¿no? Es verdad que lo recibieron, pero no estaban buscando apoderarse de él o apoderarse de su gobierno como hizo Fidel Castro, y él sucumbió a un encantador de serpientes mucho mayor y más experimentado que el propio Chávez Frías. Yo creo que eso más bien pasó, porque eso de decir que Chávez Frías desde antes de ser parido era comunista ya, como dice mucha gente ahora por los Twitter, ¿no? Que ya lo sabían. Eso no es verdad, porque si no, quien fue su mujer de la época y con quien él conspiró y la llevaba para todas partes, Irma Marsman, y quien es su compadre, con que estuvo también en el 4 de febrero, ¿no? Y que no quiere saber nada de él de hace mucho tiempo, que es Urdaneta, lo hubieran descubierto. Mira, no, yo creo que él, más que una filosofía de alguna ideología, yo creo que él tenía una gran carga de resentimiento. ¿Okay? El resentimiento es como un plato de cultivo, un caldo de cultivo para albergar cosas. Y el comunismo, el socialismo o toda esta sinvergüenzura encuentran perfectamente al resentido social, al acomplejado, al enfermo,
oye, como sus principales banderas. Y por eso él se encargó de fomentar el resentimiento en el país. Y bueno, y en cuanto a que lo recibieron en Wall Street y toda gente, vamos a estar claro, porque el tipo, Hugo Chávez, al comienzo había como mucha simpatía, o más que simpatía, la gente lo veía como una ave rara, ¿ok? Que quería verlo, conocerlo, visitarlo, saber quién era, porque el tipo era un loco. O sea, un tipo, oye, atrevido, osado. Le pasaba la mano a la reina tal, al emperador, o sea, un tipo, sí. O sea, un tipo totalmente fuera de lo común y causaba como una extrañeza y la gente lo observaba con cierta, no sé, con un dejo pero después se dieron cuenta que no solamente es que era un loco, sino que el tipo era un terrorista capaz de hacer cualquier cosa para acabar con un país. Y lo logró, ojo, o lo está logrando. Al menos destruyó todo lo que fue el aparato productivo en el país. Con casi todas las instituciones la ha destruido. Las que no ha podido intervenir, bueno, vía presupuestaria, él. Y bueno, por eso a mí me molesta, Napoleón, y disculpa que voy a hacer un poquito aquí de un paréntesis. Cuando la gente sale ahora como el chavismo originario, tratar de defender un legado en contra de Maduro, como que si Maduro fuera algo distinto a Chávez. Maduro es el hijo de Chávez, el peor hijo, o sea, lo que te puedo decir es lo peor de Chávez está representado en Maduro, y Chávez era un tipo maligno. O sea, ¿qué legado está defendiendo alguien que es el chavismo originario? Por eso a mí me molesta cuando la gente dice hay que hablar con el chavismo originario para que en una coalición, en una conformación del gobierno estén los chavistas originarios. Por Dios, esos son los sinvergüenzas, esos son los criadores de estos monstruos. Pero lo mejor de todo de lo que estamos viviendo los venezolanos es que si alguien pudo ser un verdadero demócrata, ¿no? Y que su resentimiento contra un padre que aparentemente no conoció, ¿no? Porque la madre, después de una pelea con su marido actual, si es que están casados, el viejo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se va de la casa y queda preñada con otro hombre. Y cuando ella regresa, al parecer le dijeron, tú puedes entrar, pero ese bastardo, como dijo, no va a estar aquí, por eso es que lo cría la abuela. Eso habría que estudiarlo, a ver si es cierto o no. Eso es lo que se dice en una parte de Barinas y en la familia. Pero de todas formas. Sí, pero yo en parte sí, de verdad, yo ahí soy... No, y además no me interesa la vida privada. No, eso viene por lo siguiente. Su educación fue gracias al Estado venezolano y a la democracia. Ya lo creo. Porque ahí fue en escuelas públicas. Su profesión de militar fue gracias al Estado venezolano y a la democracia. Su padre, el padre no biológico, sino el otro, que me importa un comino, el verdadero padre es el que le crió, punto. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Era de Copey, vamos a estar claros, y era un hombre muy bien visto en Copey. Entonces, si alguien fue favorecido por esa llamada Cuarta República, fue ese señor Chávez. Ahora, ese resentimiento, ¿por qué no se lo echó a su madre o a su padre? Pero ¿por qué al país? Es como los Rodríguez, ¿no? Como dijo la propia Delcy, esta es nuestra venganza. Bueno, pero ¿qué culpa tiene el país? Ahora, vamos a cambiar el tema si tú quieres, porque siempre me he preguntado, bueno, pero ¿por qué lo pagó el pueblo venezolano, ¿no? Los resentimientos de esta gente. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque yo insisto que esos no son políticos. Ellos son una banda de narcodelincuentes. Ellos tienen mucho que perder si pierden el poder, al igual que tiene mucho que perder el ELN, la FARC y Hezbollah. Claro, eso es perfectamente lo que tú dices. Esa es su política criminal. Lo que son, no es que son malos gobernantes, es que ellos están haciendo de acuerdo a sus deseos lo que está pasando. Ahora, por eso es que yo me opongo a los diálogos. Los diálogos, primero, tú dirás, no, es que con los secuestradores se dialoga, sí, pero se dialoga con francotiradores, con una fuerza de choque, con que si no lo entregan al secuestrado, bueno, los pueden eliminar. En cambio, si tú te sientas con una banda criminal,
sin tener una fuerza coercitiva que los obligue a hacer algo, tú estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Y qué otra cosa, Napoleón? ¿Qué le puedes ofrecer tú a una organización criminal que no solamente es nacional, sino multinacional? ¿Qué le puedes ofrecer tú de verdad, distinto a lo que ellos tienen? ¿Qué quiere un delincuente? ¿Qué quiere un criminal? Un criminal lo que quiere poder, quiere impunidad, quiere cometer sus fechorías sin el riesgo de ser perseguido, quiere tener como el amparo de un Estado, legítimo no, pero lo tienen. Eso lo tiene, tener todo lo que le provoque, eso lo tiene esta gente. ¿Qué le puedes ofrecer tú a cambio? Por ahí dicen, no, pero es que tú le puedes ofrecer a unos militares una impunidad al mismo Maduro que renuncie. Señores, Maduro es como el payaso. Maduro es como una etiqueta, pero el frasco completo no lo representa Maduro. En este régimen, Maduro representa quizás a un minúsculo grupo, algunos militares representan a otro grupo, otros sectores otro grupo, están los fundamentalistas que representan otro grupo. ¿Qué negocio puedes hacer tú con ellos? Darle el perdón a 5, 10, 15, a 100. Y los que están y los demás, los que quieren seguir surgiendo, se van a quedar tranquilos. ¿Cómo tú puedes negociar con alguien si la Fuerza Armada venezolana está en rebeldía? Sí, está en rebeldía porque no le obedece al comandante en jefe. Bueno, partiendo por el supuesto de que Juan Guaidó es el presidente y los demás son unos usurpadores de acuerdo a las palabras de ellos, ¿no? Digo de ellos, de Juan Guaidó y del gobierno interino. No hay nada que ofrecerle, Napoleón. Y si no hay nada que ofrecerle, hay que saber primero transmitir un mensaje. Y el mensaje no puede ser que por las buenas vamos a salir de esto. Cuesta decirlo estando adentro. Sí cuesta. Tiene sus riesgos estando aquí en Venezuela. Sí los tiene. Pero hay que asumirlos, Napoleón. Porque cada quien, ustedes están haciendo las cosas muy bien. Cuando digo ustedes, los que se han ido y se han tenido que ir, no porque les provocó irse, sino porque su vida corría peligro. Pero es que desde allá, por eso yo le agradezco a los que se han ido el lobby que están haciendo para poder salir de estos sinvergüenzas. Entonces hay que dar un mensaje, Napoleón, de que solos no vamos a poder y que no vamos a pedirle clemencia o por favor, señores militares, quiébrense, no se van a quebrar, no se van a quebrar. Dime. Claro, eso ahora es que se puede pedir porque mucha gente dirá, porque así es la diplomacia, es mucho más lenta el tiempo y son muchos los pasos. Ahora, Guaidó y Ramos Alú y todos los que tú quieras mencionar pueden decir, fuimos 19 veces a convocatorias para sentarnos. Pasó por allí desde el expresidente colombiano, pasando por el expresidente norteamericano Carter, de Gaviria me refiero, Carter y demás. Todo lo que tú quieras pasó por allí. Fuimos a Barbados, fuimos a no sé dónde, y no cumplieron. Siguieron. Vino Bachelet, ¿no? La máxima autoridad de las Naciones Unidas que no reconocen a Guaidó como presidente de la República, y ella dijo lo que dijo sobre las torturas, sobre las prisiones, habló de que es una dictadura. Pero había que convencer al mundo entero. Me estoy poniendo en lo que yo creo es la posición de ellos, porque yo no he hablado con ellos. Ahí está. Ya está demostrado que democráticamente, pacíficamente no salen. Es hora de convocar la activación del TIAR. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que esos fueron los pasos, ¿o tú crees que no es así? Mira, Napoleón, estas son cosas que un político veterano o cualquier persona con lógica y sentido común no puede decir esas cosas. ¿Qué es lo que están diciendo? Porque ¿cómo le dices tú a esa cantidad de personas que han perdido a sus familiares, a esa cantidad de personas que han tenido que emigrar, esa cantidad de muertos, ¿okay? o de lisiados por las protestas, que eso era necesario para después llegar y activar el TIAR? Por Dios, hemos podido evitar todas estas muertes, todo este exilio, toda esta destrucción, entendiendo lo que muchos entendimos desde hace muchísimo tiempo. Claro. Nosotros lo entendimos, pero claro. ¿Por qué ellos no? Entonces yo creo pero que aquí un previo. A lo mejor algunos de ellos sí lo entendieron. Lo que pasa que
no todo el mundo es Winston Churchill, que le dijo al pueblo inglés, ¿no? Lo que le ofrezco es sangre, sudor y lágrima. Por eso es que dentro de su propio partido, ni siquiera en su partido lo querían. Vamos a estar claros. La historia le dio la razón. Tuvo que hablar escondidas para pedir ayuda internacional porque no querían que pidieran ayuda internacional. Pero por fin lo logró. A lo mejor es lo que está pasando. Claro que ellos no le pueden decir, bueno, sí, hay montones de muertos, a mí no me matan, en lo máximo que me puede suceder es que me metan preso. Claro que no lo pueden decir, pero no tenían las armas. Quien tiene las armas es Maduro. Entonces, para conseguir la ayuda internacional, necesitaban demostrarle internacionalmente a los que tienen las armas o el poder, ¿no? Demostrarle, mira, hemos utilizado todos los pasos. Te repito, estoy aquí contigo como abogado del diablo. No, está perfecto, pero es que ya había demasiadas demostraciones para que la comunidad internacional, y cuando hablamos de la comunidad internacional es algo muy etéreo, porque yo también con la comunidad internacional tengo mis reservas. Con las organizaciones internacionales tengo mis reservas. Yo creo que estamos en un tiempo de encontrar aliados puntuales, porque que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esté China o Rusia, por ejemplo, y ahora se esté debatiendo si va a entrar Venezuela o no, en el de los derechos humanos, Consejo de Derechos Humanos, o sea, ya te dice mucho. Allí Oye, pero mira lo que le costó a Almagro conseguir una minoría, ¿no? Que puede apoyar para empezar lo que va a suceder el miércoles con lo del TIAR. Sí, pero ok, indistintamente. Yo creo que eso ahorita con Almagro es que ha tenido un cambio, pero sin embargo siguen pensando que la fuerza es, está descartada. Mire, mano, aquí tiene mucho que ver es el ciudadano venezolano y quien ejerza la representación o quien está llamado a ejercer la representación al cesar la usurpación. ¿Por qué digo yo esto? Si yo le envío un mensaje a los aliados puntuales, que esto lo voy a resolver yo, aquí nadie va a venir de espontáneo. Tú sabes el costo para Colombia, para Brasil o para Estados Unidos que represente que ellos se conformen en una coalición para ayudarnos a nosotros, no a asesinar a nadie, no, a protegernos a nosotros y a colocar a Guaidó inclusive en Miraflores, porque no ha podido, para hacer que la Fuerza Armada deje de estar en rebeldía. ¿Tú sabes lo que cuesta eso políticamente, económicamente, socialmente para esos presidentes? Y si yo les digo un mensaje, con el diálogo puedo conversar, esto es un problema de los venezolanos, o un diputado salga a decir, no se meten en los asuntos internos, por Dios, estamos enviando un muy mal mensaje. Entonces yo sí creo aquí lo que dijo María Corina hace poco tiempo, y creo que lo tiene en su perfil del Twitter, de su cuenta, que dice que no le temen a la intervención, sino a la justicia. Yo creo que hay muchas personas que juegan al disfraz de opositores cuando en realidad comparten la misma cama con el verdugo. Entonces yo creo que llegó el momento, Napoleón, de decir las cosas como son, guste o no guste. Y aquí no me van a decir que soy divisionista, porque ese es otro chantaje. No, espérate, tú estás diciendo lo que es y que se necesita evidentemente por la fuerza, porque no van a dejar su territorio, que es donde están seguros ellos, porque hay una Corte Penal Internacional para los violadores de los derechos humanos, ¿ok? Lo que sucede es que el complejo de los propios países latinoamericanos, en base a la historia bien remota y cada vez más remota de las intervenciones norteamericanas, ellos claramente, incluyendo Colombia, han dicho una y otra vez que no están de acuerdo con una intervención militar. Ellos lo han dicho públicamente. Bueno, es que tiene que decirlo, de que Iván Duque no va a decir nunca que sí están de acuerdo. Pero fíjate tú, es que estén de acuerdo o no, los va a obligar la situación a intervenir. ¿Por qué? Porque somos un peligro, nos guste o no decirlo, somos un peligro para la paz del hemisferio. Somos un peligro porque aquí, teniendo nada más la Fuerza Armada en rebeldía, siendo público y notorio, lo ha denunciado el mismo Iván Duque, que aquí existen células de la guerrilla y del, sea FARC, disidente, o el ELN, y del Hezbollah o del Hamas. Entonces, ¿cómo Carrizo va a pensar Duque o Bolsonaro o Estados Unidos que estos tipos se van a quedar solo en Venezuela? Esto va a ser el centro, o es el centro de operación de su bandidaje. Napoleón necesariamente, ojo, y es que
le interesa a Duque y a Bolsonaro terminar con este estado fallido que vivimos aquí en Venezuela, y un estado fallido donde no funciona nada, y aquí no funciona nada. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pase con estos malandros en el poder, se llenarán las fronteras y esos países de más ciudadanos venezolanos buscando prosperidad y estabilidad, y eso repercute en su economía, en sus cuestiones sociales, en su seguridad. Entonces eso va a ser también no solamente el peligro que ya representa la mafia aquí en Venezuela, sino la gran carga que va a representar esos millones de refugiados o la diáspora para estos países. Va a representar un gran peso, seguirá representando un gran peso. Entonces ellos se tendrán que involucrar. Por eso yo reconozco que el anuncio, así sea regañadientes, así esté en contra de lo que quisieran muchos o pocos dentro de algunos vocerías opositoras, de activar el TIAR es un paso importantísimo. No quiero... Sí, pero espérate, pero ya dijo el representante norteamericano que activar el TIAR no significa intervención militar. Ya lo creo, es que nunca va... Pero ¿quién va a decir? Bueno, es que aquí nadie va a decir... Nadie va a decir eso, pero lo contempla. Lo contempla. Es como que si un abogado o va a realizar un acto de embargo, aquí o sea, para que se ejecute, se hace acompañar de la fuerza pública. Ahora, nadie dice que va a haber acto de fuerza, pero si el demandado o el sentenciado no cumple, es la fuerza pública la que se va a encargar. Esto no están anunciando que es una intervención militar. Ojo, y esa palabra intervención militar es como incómoda. Aquí no queremos intervención militar y por eso velamos por el TIAR. Aquí hay un conflicto interno, eso es otra cosa que hay que decirlo, porque dicen, no, que esto va a pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si se encuentra un enfrentamiento entre dos países distintos. No, esto es un problema interno de Venezuela, que nosotros queremos resolver en Venezuela. Y la misma Carta de las Naciones Unidas establece que cuando es un problema interno no interviene el Consejo de Seguridad, y al no intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eso corresponde a los cancilleres del TIAR, que no es toda la OEA, sino los miembros signatarios o las partes contratantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y las decisiones se toman con la mayoría más uno. Es decir, si son 18 los integrantes, con 10 integrantes y basta. Lo van a aceptar. Lo van a aceptar. Ahora, pero fíjate tú, Napoleón, ya están aceptados. Sí, ya un previo, porque el TIAR contempla varias medidas, es decir, ruptura diplomática, cese de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, bloqueos, ya todo eso ha ocurrido. El 14 de agosto, Napoleón, el profesor Andrés Megravi y mi persona acudimos al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una interpretación sobre el artículo 8 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, es decir, que aclarara a la opinión pública con vista a unas declaraciones de Gustavo Tarre, de Gustavo Tarre, diciendo que primero se tenían que agotar algunas vías, estas vías diplomáticas, estas vías que no constituyan una coalición armada, una fuerza armada. Ya todas esas vías se han agotado. ¿Qué le pedimos al TSJ? Mire, aclare este punto, esta medida, este artículo 8, si en realidad lo que debe venir en este momento es la conformación de una coalición militar interamericana. Todavía no se ha pronunciado, probablemente entre hoy, las próximas horas y mañana debe producirse alguna sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en la Sala Constitucional. ¿Qué quiero decir con esto, Napoleón? Aquí, por supuesto, los términos de la diplomacia muchas veces no, siempre son, casi siempre es para recoger los vidrios. ¿Ok? Después que todo está roto, viene la diplomacia. Yo no solamente de recoger los vidrios rotos, que ya bastante vidrio roto hay, sino de evitar más muertes. Porque aquí
todos los días hay muertos por hambre, por enfermedad o por lo que sea. Y entonces, ¿cuántos muertos hacen falta para que la comunidad internacional o los países, sea Colombia, Brasil, se den cuenta? ¿Y cuántos muertos hacen falta para que los que todavía de buena fe aquí en Venezuela, hay gente de buena, muy buena fe, la mayoría que apoya a los pasos de Guaidó son de muy buena fe, porque también hay que decir esto. A mí me choca a veces cuando yo hablo con un amigo mío, dice, Guaidó sabe lo que está haciendo. Guaidó está asesorado por los Estados Unidos. Tranquilo que el tiempo lo está calculando perfecto. Falso. El tiempo no lo está calculando perfecto. Yo fui para la frontera, ¿vale? Cuando la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí. Allí hubo muertos, allí hubo detenidos, ahí hubo personas que perdieron muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a la gente si no estamos seguros de lo que estamos haciendo? Por eso yo no estoy tan convencido que esté seguro en el cese de la usurpación asesorada por los Estados Unidos, porque uno de los principales sorprendidos fue Iván Duque cuando se enteró de las conversaciones en Oslo, ¿o no? Porque, cónchale, ¿cómo tú vas a conversar con las mismas personas en Noruega que fueron los que supuestamente pacificaron a Colombia? Y ya vimos lo que ocurrió con la ruta noruega en Colombia, que ya los guerrilleros nuevamente, que nunca dejaron de ser guerrilleros, lo que ganaron fue una plata allí, unos curules allí, y que no entregaron ninguna armas, sino una chatarra, una cosa ahí que no servían. Entonces seguían delinquiendo. Mira, hermano, ¿cómo justificamos? O cómo, es que expliquemos la lógica. ¿Cómo Venezuela se va a mantener con 500.000 barriles de petróleo diario? Aquí entra dinero por otro lado. Pero no lo estoy diciendo yo. Lo han dicho personas, analistas, cómo se maneja la cosa aquí, la bolsa ya, cuánto es el dinero que puede desplazarse en el mundo. Aquí esto lo debe estar manteniendo otra fuente de ingresos distinto al petróleo. Quizás las vías no convencionales, los metales preciosos, el uranio, el petro, lo otro, el oro, que no se sabe quién es el que tiene el monopolio, ni nunca se declara qué es lo que sale y qué es lo que entra, mejor dicho, qué es lo que sale, porque no entra nada. Aquí no entra nada en Venezuela, aquí todos se lo llevan y siguen llevándolo. Con el oro están financiando el terrorismo. Sí, entonces yo lo que quiero, mira, para volver al tema de la intervención, que yo lo que quiero es que cese la intervención de Cuba o la injerencia de Cuba. La rusa, ya los chinos se están un poquito medio alejando porque son más pragmáticos que estas dos anteriores, ¿no? Entonces, ya cuando dice no a la injerencia, claro que yo estoy de acuerdo con la no injerencia. La autodeterminación de los pueblos, ¿quién no va a estar de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos? Lo que yo no estoy de acuerdo es con la autodeterminación de la tiranía, ¿ok? Los estados la conforman tres elementos: territorio, población y poder. El poder puede ser democrático o tiránico, que es el que tenemos acá en Venezuela, tiránico. Cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos, es de los ciudadanos y no de quien ejerce una representación no legítima en Venezuela, aunque esté reconocida por otros países, como es Nicolás Maduro. Y reconocido Juan Guaidó por 53, 60 países. Pero ¿qué haces tú con el reconocimiento expreso de 60 países, como es Juan Guaidó, si en realidad no ejerce las funciones de presidente de la República? Entonces, yo creo que aquí lo que estamos llamados, Napoleón, es a sincerarnos todos, a decir las cosas como son, nos gusten o no nos gusten. Lo primero que tenemos que reconocer sin complejo es que solos no vamos a poder salir de esta tiranía. Segundo, que la salida no va a ser convencional o por las buenas. Y tercero, yo creo que hay mucha gente con el vestido de opositor cuando en realidad tiene muchísima deseo de que estos locos, sinvergüenzas y terroristas, malandros, se mantengan en el poder. Es decir, no están muy interesados en el cese de la usurpación, sino en el mantener la cohabitación. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la conformación de una coalición militar internacional para enseñarle los dientes y el músculo a los bandidos,
porque mientras tanto ellos van a seguir haciendo de la suya porque no van a sentir ninguna amenaza creíble, ¿ok? Veraz. La única amenaza que ellos puedan sentir es cuando diga Colombia, Brasil y Estados Unidos no, y muchos militares venezolanos, porque eso es otra cosa, que deben estar por varias partes del mundo, decir, nos estamos conformando en coalición, no para golpes de Estado, porque ya existe un golpe de Estado, no para asesinar a nadie, sino para hacer respetar los derechos ciudadanos, hacer respetar los derechos humanos y restablecer la democracia en Venezuela. Ese es el verdadero significado. Por eso no hay que escurrir ese bulto, no hay que, porque si tú no puedes, Napoleón y yo puedo, que somos civiles los dos, y lo que podemos tener es las armas de los demócratas, que es la palabra dicha o la letra impresa, tenemos, y la razón no la podemos imponer con la palabra, porque estamos frente a unos energúmenos, unos terroristas que no entienden de razón, sino de intereses que no son democráticos, sino intereses económicos o perversos. Por Dios, para eso existen los organismos policiales, para eso existen las Fuerzas Armadas, que no tenemos en este momento en Venezuela. Bueno, tenemos que buscarnos una fuerza para hacer respetar el orden y el Estado de Derecho. Simón Bolívar buscó gente afuera, inclusive pagaron a los ingleses para que vinieran a ayudarlo. Vamos a estar claros. Y Simón Bolívar y los lanceros venezolanos, cuando fueron a Colombia, o bueno, lo que no se llamaba Colombia en ese momento, cuando fueron a lo que hoy es Perú, lo que es Bolivia y demás, eran unos extranjeros que iban a liberar un país. Cuando los rusos y norteamericanos, entre otros y muchos latinos, ¿no?, entraron por Normandía, unos, y por la frontera con la Unión Soviética otros, o lo que ahora es lo que se llamó la Unión Soviética, de Rusia, pues, eran unos extranjeros que estaban liberando Europa, vamos a estar claros. Pero es que, mira, es que por sentido lógico, sentido humanitario, inclusive, aunque yo no creo que son unos filántropos, como ya te lo dije, las comunidades internacionales, sino también velan por sus intereses. Pero es que existe un principio universal, que es muy conocido últimamente, el R2P, que es la responsabilidad de proteger a los pueblos. Nosotros somos los que necesitamos una protección. Si nosotros estamos secuestrados, estamos acechados, nos tiene que proteger el mundo. Y al mundo hay que darle claras señales de que necesitamos esa ayuda. Y al mundo hay que darle claras señales que si no nos protegen a nosotros hoy, estos que nos tienen secuestrados a nosotros aquí hoy, mañana va a seguir expandiéndose. Porque así son ellos. Eso es una plaga que hay que exterminar. Para finalizar, yo siento que tú tienes toda la razón en lo que dices. Creo que te quedaste corto porque no creo que por tener un ejército ellos se van a asustar, ellos van a pelear, ¿no? Y van a pelear por su vida porque no tienen a dónde ir y tienen mucho que perder, ¿no? Entre otras cosas, la vida, pero van a luchar por ella, porque no todos son los cobardes del 11 de abril que se escondieron todos, pero no todos son así. Pero creo a favor de la diplomacia, que tiene unos tiempos muchísimo más lentos, que ya esa etapa se acabó. Que por lo que uno está viendo ahora con lo de TIAR y demás, espero que la renuncia que le pidieron a Bolton sea para bien de nosotros, pero porque es el tercer asesor de seguridad que vota Trump, pero vamos a ver. Creo que el tiempo de la diplomacia, de las conversaciones, de los diálogos y demás, ya el mundo libre se dio cuenta que no funciona. Sí, claro, es que no. Claro que no va a funcionar. Y frente a estos terroristas, no. Yo no satanizo el diálogo, perdón, pero en este caso sí. ¿Por qué satanizo en este caso al diálogo? Porque tú puedes dialogar, puedes conversar en tanto y en cuanto tengas el poder de hacer cumplir un acuerdo o lo que tú quieras. Aquí no tenemos el poder porque no tenemos ninguna medida para poder obligar a esta gente a irse. ¿Qué es lo que queremos? Que se vayan, y estos tipos no se quieren ir. Es más, lo que están hablando de elecciones y con Maduro, imagínate tú. Entonces eres más democrático que yo. Yo quiero no. Justicia, no que se vayan, no que se vayan, que se le haga la justicia que el pueblo quiere que haga.
Ese término democrático en algún momento vamos a volverlo a conversar, porque en ciertas medidas yo no creo en la democracia. Y fíjate lo duro que estoy diciendo. No lo creo. A veces, en ciertas medidas, no creo que alguien, porque muchas veces, ¿qué es la democracia? El poder del pueblo para el pueblo. Eso es más o menos el pueblo. Pero muchas veces el pueblo puede equivocarse. Un pueblo ignorante, un pueblo que no sepa qué puede estar ocurriendo, puede caer en tentaciones difíciles. Un pueblo sin canales de comunicación, un pueblo con dificultades, con hambre, sin sus necesidades básicas resueltas, a veces no resuelve, no vota o no decide conforme a lo que debería decidirse, sino para... Y todo es relativo, porque el pueblo alemán, cuando votó por Hitler, era considerado uno de los pueblos más cultos del mundo y votó por Hitler. Sí, por eso es muy relativo. Todo esto, lo de la democracia, es muy relativo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ir hacia otra vía, hacia la vía del pragmatismo, hacia la vía, bueno, de tener a los mejores, que los gobernantes ni siquiera sepamos quiénes son los gobernantes, sino que hagan, que se comporten como conserjes. Lo que pasa es que todavía estamos muy incultos en esa materia. Cuando digo estamos muy incultos, ponemos como reyes a nuestros representantes cuando son en realidad nuestros mandatarios y no nuestros dueños. No hace falta mucho crecer, por eso hay que invertir muchísimo en la educación, Napoleón. Yo creo que ese es uno de los grandes retos de esta transición y de cuando cambiemos el país. Invertir todo lo necesario en educar a mucha gente en principios, en valores. Yo creo que la educación, si algo hicieron los adecos y los copellanos, si alguna revolución hubo en Venezuela fue la revolución de la educación masiva, ¿no? Eso decayó evidentemente la calidad de una educación para unas minorías, porque eso le critica, y la de casas populares realmente. Yo creo que más bien hay que enseñarle a la gente, educarlo evidentemente es fundamental, pero a ser ciudadanos. Ya lo creo. Ya lo creo. La campaña que tenía Reni, esa campaña debería ser una campaña no de Reni Ottolina, sino de los gobiernos de los países. Sí. ¿No? Y que le duela, que no basta votar, no es votar. Para que haya una democracia no tiene por qué haber solamente elecciones, tiene que haber ciudadanos. Así es, sí. Así mismo es. Comparto todo lo que estás diciendo. Comparto todo lo que acabas de decir. Porque una democracia es mucho más que el voto, una democracia es mucho más que elegir, una democracia es de todos nosotros cumplir nuestro rol ciudadano, porque nos comportamos como habitantes, como individuos, como seres, como personas que lo que hagamos o dejemos de hacer pensamos que no le afecta a nadie. No. Nosotros si queremos vivir en un país, en una nación, tenemos que comportarnos como lo que debemos ser, que somos ciudadanos, y no como simples pisatarios o habitantes de una región, porque así, bueno, las cosas se van a apoderar cualquiera, como Chávez lo hizo, como Maduro y como todos otros sinvergüenzas en algunos países. No como simples explotadores de un país rico en el subsuelo, como ha sido muchísima gente, que lo que le interesa de Venezuela es hacer dinero para su bolsillo, les importó un comino el resto. ¿Okay? Y a los partidos políticos recordarles que tienen que escuchar a la gente y que a la hora de seleccionar sus ministros y su gente alrededor no pueden solamente pensar en la gente de su propio partido, sino que entre otras cosas aprender de algunos, hasta del dictador Marcos Pérez Jiménez, que elegía sus ministros con tal de que no estuvieran en contra de él, evidentemente, entre los mejores en cada una de sus especialidades. Es importante que también recuerden los políticos que tienen que saber qué escuchar. Ya lo creo, pero no, aquí cree que el que llega un cargo es porque se lo sabe todo. ¿Entiendes? O sea, que sabe medicina, sabe educación, sabe militar, sabe aquello, sabe ingeniería. No, papá, ese no es un gobernante. Pero a los ciudadanos les corresponde y a los militantes de partido exigirle, ¿no?, a quienes están en el poder, ya sea directo o indirectamente, ya sea en Miraflores o sea en el Congreso Nacional, ¿no?, que los tienen que representar, que tienen que cumplir con su palabra, además, porque uno puede criticar mucho a Trump, por ejemplo, ¿ok?
Y puedo criticar muchísimo el famoso muro de Trump, que en muchas cosas se parece al muro de Berlín, por cierto. En muchas, no en todas. Aquel fue más vergonzoso porque dividió una ciudad y demás. Pero en lo que tú no lo puedes criticar es que los que votaron por él votaron para que cumpliera ese absurdo muro, ¿no? Sí. Y él está luchando por ese muro. Él está cumpliendo en ese sentido con su palabra. Eso hay que exigirle a todos los dirigentes políticos. Tú tienes que cumplir con tu palabra porque yo voté por ti, porque tú ofreciste esto, esto, esto y esto. Sí. Eso tienen que exigírselo. Y claro, más ya lo creo. Sí, pero bueno, por eso no hace falta educación. Ya tú siempre estás en el programa porque inclusive tus grabaciones las ponemos, pero no habíamos conversado. Espero que dentro de pocos días estés de nuevo con nosotros. ¿Okay? Dios mediante, apretado abrazo para ti y un gran saludo a nuestra amiga Ángela. Que estés bien. Un abrazo y nuestra admiración y tu coraje, ¿no? Gracias, Napoleón. Hacerlo desde afuera y otra cosa hacer lo que tú haces allá adentro. Un abrazo. No lo digas muy duro. Hasta luego. El Stalin del Caribe. Y me parejo. Miren el perfil. Empiezan los problemas. Desde los primeros años, Stalin recibe malas noticias. Su política resulta decepcionante. Yo a veces me veo en el espejo y me parezco a Stalin. ¿Qué dicen los rusos? Al multiplicar los proyectos industriales, Stalin sacrifica la vida cotidiana. Y me parejo. La población rusa aumenta, pero la construcción de viviendas no va a la par. Y me parejo. Veo signos de malnutrición por todas partes. Y me parejo. Me han contado que este viejo que rebusca en las basuras es un antiguo aristócrata. Y que este otro era un eminente profesor en la época de los zares. Y me parejo. Los escaparates de las tiendas están prácticamente vacíos. Además, se forman colas interminables. Y me parejo. Algunos se quedan todo el día esperando en la cola para no conseguir comprar nada. Y me parejo. En la Unión Soviética, el sueño comunista empieza a resquebrajarse. Yo a veces me veo en el espejo y me parezco a Stalin. Hola Napoleón, buenas tardes. Yo creo que en este caso en particular sí debemos darle la razón a Nicolás Maduro. Qué dicotomía tan seria, ¿no? Porque este Ignaro se compara con Stalin. Claro que se parecen. Por supuesto que se parecen, no solamente por lo mofletudo y el bigotón, sino que quiero decirles que este individuo, Nicolás Maduro, sí se parece a Stalin, quien nació entre el año 1878 y murió en 1953, pero su gobierno fue desde 1920 hasta su muerte, o sea, 33 largos años de un terrible gobierno. Él instauró algo que yo lo escribí y que se llama Holodomor. El Holodomor es una palabra ucraniana que traduce muerte por hambre, pero les voy a dar los números exactos, tomen nota. En Ucrania, por hambre instaurada por Stalin, por Joseph Stalin, murieron 6.8 millones de personas. En la guerra civil, en su revolución, porque también, al igual que Nicolás Maduro, era un desempleado, nunca se supo nada de su vida anterior. En esa guerra civil, instaurada por él y otros comunistas, entre 1918, a partir de 1918, murieron más o menos 9 millones de personas. Número indeterminado, pero no son menos de 9 millones. Y por supuesto comenzó una purga entre la que estaba Trotsky, que fue en México, y esa purga, y entre el Holodomor y la purga, morían unas 25.000 personas diarias. En total, mis queridos amigos, los números de las muertes de Stalin se calcula entre 66.7 millones de personas asesinadas por su lenidad, por su negligencia y también por las terribles y difíciles situaciones que él instauró en la Rusia soviética. ¿Se les parece Nicolás Maduro?
A mí se me parece, por supuesto que sí. Hasta aquí. Gracias, Bernardo Jurado. Claro que se parece. Ustedes sabían que de los 4 mayores asesinos en la historia, 3 son comunistas. El mayor es Mao Zedong, el segundo es Stalin. Inclusive el cuarto es Hitler. Hitler, que es uno de los mayores asesinos del mundo, está en cuarto lugar. Los 3 primeros son estos delincuentes que se hacen llamar comunistas y gobierno, dictadura del proletariado, para acabar con el proletariado y para matar de hambre a los pobres. Pero vamos a ver cómo está el Bolívar soberano, Gustavo Díaz. Hola Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cerró este martes 10 de septiembre y abre el miércoles 11 de septiembre en 22.036,01. El dólar implícito en 45. El dólar DICOM en 20.562,89. El dólar Bitcoin en 21.688,15. Y el euro en 24.322,25. Hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo Díaz. Sigan a Dollar Today por @Dollar Today. Y entonces, señores, ¿qué nos dice la Wicca? Hola, Napoleón. Para el miércoles 11 de septiembre, las energías se recaen sobre el espiral celta, que nos habla de crecimiento, nacimiento y expansión. Se refiere a algo que continúa creciendo, pero también nos habla de castigos, de multas o restricciones que buscan detener que algo crezca más. Los elementales nos advierten que todo debe crecer a su tiempo y nunca antes, así que no vamos a forzar las cosas. Vamos ahora con los signos de Libra. Estás muy cansado y eso te tiene inmóvil. Debes cerrar los ciclos, traer cambios positivos para ti. Leo, tienes una carga muy pesada, pero no te permite ver más allá. Necesitas descansar. Géminis, estás pasando por una profunda transformación y te sientes perdido. Usa la razón para salir adelante. Aries, debes conectarte con tu interior porque ahí está la clave para conseguir la evolución. Cuídate de mentiras. Sagitario, ves un cambio importante que te ayudará a defender tu postura con coraje. Acuario, sientes que las cosas se complican y no logras ver las opciones. Tienes que tomar una decisión importante. Tauro, deja el pasado atrás y fluye con el presente. A veces es mejor resolver sobre la marcha. Cáncer, ves muchas injusticias en tu entorno y eso te tiene de mal humor. A veces es mejor comenzar de nuevo. Virgo, sientes frustración porque tus expectativas han sido muy altas. Cambia el enfoque y verás la diferencia. Escorpio, toma un tiempo para ti mismo. Así vas a recuperar la inspiración y aclararás un poquito tus pensamientos. Capricornio, te sientes bajo de energía y eso te hace actuar sin pensar. Tienes que aclarar tus pensamientos y definir lo que quieres hacer. Piscis, las apariencias se engañan, así que piensa muy bien antes de señalar a los demás y así vas a evitar muchos problemas. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Napoleón. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres.